Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la integral definida y para llegar a la integral definida necesitamos ver las sumas de Riemann. ¿En qué consisten las sumas de Riemann? Como pequeño repaso, recordad que vimos en el vídeo anterior lo siguiente: tenemos este intervalo cerrado y nosotros ya sabemos que tenemos que dividir este intervalo cerrado en n subintervalos, pero siempre tienen la misma anchura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues recordad que aquí dibujamos rectángulos. Bueno, pues ya sabemos que todos los rectángulos tienen la misma base. ¿Por qué? Porque hemos dividido este intervalo en n subintervalos con la misma anchura. Y como digo, como tienen la misma anchura, eso quiere decir que la base de todos los rectángulos siempre es la misma. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Bueno, pues antes de verlo, recordar que aquí tenemos la función que está pasando por todos estos rectángulos. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que escoger un punto de muestra, y lo voy a poner en azul. Tenemos que escoger un punto de muestra siempre y cuando esté dentro de los intervalos. Aquí tenemos un intervalo, aquí tenemos otro intervalo, aquí tenemos otro intervalo y así sucesivamente. Bueno, pues tenemos que escoger un punto de muestra siempre y cuando esté dentro de este intervalo. ¿Para qué? Para obtener su valor funcional. Y una vez que obtenemos el valor funcional, como tenemos la base del rectángulo y tenemos la altura, realizando la correspondiente multiplicación, ya sabemos que obtenemos el área de este rectángulo que tenemos así. Y así con los demás rectángulos. Una vez que tenemos todos los rectángulos, bueno, pues los sumamos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos una aproximación del área que tenemos bajo la gráfica de esta función y sobre el eje X. Pero como digo, ¿cuál es la gracia de haber dividido este intervalo en n subintervalos con la misma anchura? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nuevamente tenemos aquí este intervalo cerrado y como digo, lo dividimos en n subintervalos, pero siempre tienen la misma anchura. Recordar que aquí dibujamos los rectángulos. Ahora bien, como ya sabemos que tenemos que escoger un punto de muestra y como ya sabemos que la base de los rectángulos siempre es la misma, bueno, pues la gracia de todo esto es la siguiente: si escogemos como puntos de muestra los puntos fronterizos derechos, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Conseguimos lo siguiente: si estamos en x sub 1, ya sabemos que corresponde al número de bases que tenemos antes de este número. Como estamos en x sub 1, ya sabemos que tenemos una base de rectángulo. Si estamos en x sub 2, ya sabemos que tenemos dos bases de rectángulo y así sucesivamente. Y como digo, como estos números coinciden con el número de bases que tenemos, ¿cuál es la fórmula? Ya sabemos que tenemos lo siguiente: a más k por la base del rectángulo. Aquí tenemos la base de rectángulo. Y aquí tenemos el número de bases de rectángulos que tenemos. Si estamos en x sub 1, bueno, pues tenemos solo una base. Si estamos en x sub 2, tenemos dos bases y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa si escogemos como puntos de muestra los puntos izquierdos fronterizos? Bueno, pues esta vez ya vemos lo siguiente: tenemos x sub 1 y ya vemos que no tenemos ninguna base. Cuando estamos en x sub 2, ya vemos que tenemos una base. Cuando estamos en x sub 3, ya vemos que tenemos dos bases y así sucesivamente. Bueno, pues ya vemos que cuando estamos en un número en concreto, ¿cuántas bases de rectángulos tenemos? Tenemos una menos. ¿Cuál es la correspondiente fórmula? Ya vemos que tenemos lo siguiente: tenemos k menos 1 por la base del rectángulo. Recordad que aquí tenemos la base de rectángulo y aquí tenemos el número que le tenemos que multiplicar. Ya sabemos que el número de bases de rectángulo siempre corresponden a uno menos del número que nos encontramos. De ahí que aquí usamos k menos 1 y aquí simplemente usamos k porque ya vemos que coincide con el número de rectángulos. ¿Y qué pasa si escogemos como punto de muestra el punto medio? Al escoger el punto medio ya vemos lo siguiente, y lo voy a volver a poner todo porque ya vemos que aquí tenemos una chapuza. Bueno, pues aquí tenemos A y B. Aquí tenemos los correspondientes rectángulos que ya sabemos que tienen la misma base. Y como digo, ¿qué pasa si escogemos esta vez como punto de muestra el punto del medio? Bueno, pues ya vemos lo siguiente: que si estamos en x sub 1, ¿cuántas bases tenemos? Tenemos media base. Si estamos en x sub 2, bueno, pues ya vemos que tenemos una base y media. En definitiva, ya vemos que siempre tenemos media base menor. Bueno, pues ¿cuál es la fórmula? Ya vemos que tenemos lo siguiente: tenemos k menos una base menor por la base del rectángulo. Y todo esto lo conseguimos gracias al haber dividido este intervalo en n subintervalos, pero siempre que tengan la misma anchura. Ya sabemos que esto mismo lo podemos conseguir escogiendo cualquier punto de muestra, pero si escogemos cualquier punto de muestra, tendremos que realizar la multiplicación para todos los rectángulos y luego simplemente sumarlos. Pero como siempre tenemos la misma base, es decir, que la anchura de todos los n subintervalos siempre es la misma, gracias a eso y empleando la notación de sigma, como vimos en el vídeo anterior, podemos obtener una ecuación para obtener directamente la suma sin tener que realizar todas las multiplicaciones. Y nada que decir que si dividimos este intervalo
en n subintervalos, pero que n tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Aquí tenemos a y aquí tenemos ab. Y aquí tenemos ciertos intervalos. Ahora bien, si n tiende a infinito, ya sabemos que el ancho del rectángulo tiende a 0. Si tiende a 0, bueno, pues tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la gráfica y simplemente tendríamos una línea. Y con esto, bueno, pues estamos obteniendo el área que tenemos en esta línea, que corresponde al que tenemos bajo la gráfica de la función y sobre el eje X. Pero como digo, esto lo conseguimos obteniendo el límite de esta suma. Recordar, cuando n tiende a infinito. Ahora bien, ¿en qué consisten las sumas de Riemann? Consiste en lo siguiente. Tenemos nuevamente un intervalo cerrado, pero ahora vamos a dividir este intervalo cerrado en n subintervalos, pero cada intervalo va a tener su propia distancia, como podemos ver. Recordar que aquí tenemos los diferentes rectángulos, pero como ahora cada intervalo tiene su propia anchura, puede coincidir o no alguna vez, pero ya vemos que cada intervalo tiene su propia anchura. Bueno, pues eso quiere decir que la base de los rectángulos siempre son diferentes. Ahora da igual qué punto de muestra escojamos, porque si escogemos los puntos fronterizos derechos, ya vemos que sí que coincide en el número de bases que tenemos, pero aquí las bases no, son iguales. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso al haber dividido este intervalo en n subintervalos, pero con cada uno con su propia anchura? Bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente: escoger un punto de muestra cualquiera, siempre y cuando esté dentro del intervalo, obtener su valor funcional y luego realizar la multiplicación. ¿Para qué? Para obtener el área de este rectángulo que tenemos aquí. Y lo mismo con todos los rectángulos. Y luego simplemente lo sumamos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos una aproximación del área que tenemos bajo la gráfica de esta función. Bueno, pues en eso consisten las sumas de Riemann, en dividir un intervalo cerrado en n subintervalos más pequeños, pero cada uno con su propia anchura. Bueno, pues vamos a ver cómo obtener las sumas de Riemann rápidamente. Nos dice lo siguiente que tenemos, o sea, una función definida sobre un intervalo cerrado. Bueno, pues tenemos que considerar los siguientes 4 pasos. Nos dice lo siguiente: divida el intervalo en n subintervalos de diferentes anchuras, donde ya vemos que la distancia de la x anterior siempre va a ser menor que la x siguiente. Eso es lo mismo que vimos en el vídeo anterior. Ahora bien, nos dice que a esta colección se le denomina partición del intervalo y ya vemos que se denota por P. Recordar que en el vídeo anterior habíamos visto una partición regular. Cuando teníamos una partición regular, simplemente dividíamos este intervalo en intervalos más pequeños, pero todos con la misma anchura. Aquí tenemos una partición regular. Ahora bien, si dividimos este intervalo en n subintervalos más pequeños y cada uno con su propia anchura, bueno, pues ahora no tenemos una partición regular, sino que tenemos una partición del intervalo. Ya vemos que a esta partición se le denota por P. Ahora nos dice que esta P, que representa el mayor número de los n anchos de los subintervalos, el número P se denomina norma de la partición P. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, aquí tenemos el intervalo cerrado y ya sabemos que dividimos este intervalo en n subintervalos más pequeños, pero cada uno con su propia anchura. ¿A qué hace referencia esta norma? Hace referencia al intervalo que mayor anchura tenga. A simple vista ya vemos que este intervalo tiene mayor anchura. Bueno, pues esta P, la norma, hace referencia al intervalo que mayor anchura tenga. En una partición regular no podemos tener una norma porque siempre sería la misma, porque si dividimos un intervalo en n subintervalos con la misma anchura, bueno, pues ya sabemos que si todos los intervalos tienen la misma anchura, bueno, pues realmente aquí no tenemos una norma de partición. En cambio, si dividimos este intervalo en n subintervalos, pero cada intervalo tiene su propia anchura, aquel intervalo que tenga mayor anchura hace referencia la norma de la partición. O lo que es lo mismo será la norma de la partición. Ahora, ¿cómo continuamos? Nuevamente tenemos aquí el intervalo cerrado. Aquí tenemos A, aquí tenemos AB, y dividimos este intervalo en n subintervalos más pequeños. Y ya sabemos que cada uno tiene su propia anchura. Si todos tuviesen la misma anchura, recordad que ya lo vimos en el vídeo anterior, tendríamos una partición regular. Pero ya vemos que aquí tienen su propia anchura. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de los rectángulos siempre va a ser diferente. Pueden algunos coincidir, pero ya vemos que la mayoría son diferentes. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya nos dice aquí que tenemos que escoger un punto de muestra siempre y cuando esté dentro del intervalo. Aquí tenemos un intervalo, aquí tenemos otro. Bueno, pues como digo, tenemos que escoger un punto de muestra que se encuentre dentro de cada intervalo y obtener su valor funcional. Una vez que obtenemos su valor funcional,
lo multiplicamos por la anchura del rectángulo y ¿qué obtenemos? Bueno, pues vamos a obtener el área de este rectángulo que tenemos aquí. Y lo mismo con cada rectángulo. Y una vez que tenemos todos los rectángulos, bueno, pues lo sumamos y ya sabemos que vamos a obtener una aproximación del área. En una partición regular ya sabemos que nos vamos a ahorrar todas estas multiplicaciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la base de los rectángulos siempre es la misma, siempre y cuando tengamos una partición regular, como digo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dividiendo un intervalo cerrado en n subintervalos con la misma anchura. ¿Cuál es la base del rectángulo? Ya sabemos que tenemos b menos a entre el número de intervalos que dividamos este intervalo de aquí. Y como siempre aquí tenemos el mismo ancho, ya sabemos que nos vamos a ahorrar todos estos pasos. Ahora bien, como estamos con una partición del intervalo que no es regular, bueno, pues ya sabemos que la base de los rectángulos siempre es diferente. ¿Cómo obtenemos la base de cada rectángulo? Ahí entra en juego la anchura de los subintervalos. Aquí tenemos un intervalo, como digo, aquí tenemos otro. Bueno, pues ¿cómo encontramos la base de los rectángulos? Usando los puntos finales de estos intervalos que tenemos aquí. Y para acabar con esto nos dice lo siguiente, que las sumas que acabamos de ver que corresponden a varias particiones de este intervalo cerrado, bueno, pues que ya vemos que se denominan sumas de Riemann, en honor, bueno, pues al matemático que las dedujo, pero ya vemos que a esto se le conoce como sumas de Riemann. Recordar que estamos dividiendo un intervalo esta vez en n subintervalos con diferentes anchuras. ¿Y en qué se diferencia con lo que hemos visto en el vídeo anterior? Bueno, pues recordar lo siguiente, aquí desde 0 hasta el punto B, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una función no negativa. Como tenemos una función no negativa, ya sabemos que las áreas que tenemos aquí realmente representan el área que tenemos bajo la curva, o mejor dicho, bajo la gráfica que tenemos aquí y sobre el eje X. Ahora bien, ¿qué tenemos en esta parte izquierda que va desde A hasta 0? Bueno, pues ya vemos que esta vez sí que tenemos una función negativa, pero da igual para obtener las sumas de Riemann. ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí? Aquí vamos a obtener valores funcionales. Bueno, pues si realizamos la correspondiente multiplicación, simplemente vamos a obtener el inverso del área de cada rectángulo que tenemos aquí. Pero nosotros podemos realizar la suma, porque estamos obteniendo la suma de Riemann y no las áreas. Bueno, pues para terminar de entender todo esto vamos a realizar un par de ejercicios. Nos dice lo siguiente, tenemos que calcular la suma de Riemann para esta función de aquí sobre este intervalo cerrado. Y nos dan los siguientes subintervalos. Tenemos 5 intervalos, ya vemos que tenemos estos datos de aquí, que nos dice que corresponden a los 5 intervalos. ¿Y a qué hacen referencia estos puntos? Bueno, pues recordar que estos puntos hacen referencia a los puntos de muestra. Bueno, pues tenemos que calcular la suma de Riemann y también tenemos que encontrar la norma de la partición. Nuevamente, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando ya los 5 subintervalos y ya lo vemos aquí. Aquí tenemos el primer intervalo, ya vemos que tenemos desde menos 2 hasta menos 1/2. El segundo subintervalo ya vemos que va desde menos 1/2 hasta 0. El tercero ya vemos que va desde 0 hasta 1. El cuarto, aquí me he equivocado, por eso lo he puesto en negro, aquí tenemos 7 cuartos. Bueno, pues el cuarto va desde 1 hasta 7 cuartos. Y por último, bueno, pues el quinto subintervalo ya vemos que va desde 7 cuartos hasta 3. ¿Cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que escoger un punto de muestra que se encuentre dentro de cada intervalo y eso ya nos los están dando como dato. Bueno, pues aquí los tenemos, ya vemos que estos números se encuentran dentro de cada subintervalo que tenemos aquí. Una vez que tenemos estos datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener los valores funcionales para los puntos de muestra y luego multiplicarle por la anchura de cada intervalo. Y así, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener las áreas de los rectángulos. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a obtener los valores funcionales. ¿Y cuál es la ecuación que tenemos que emplear? Ya sabemos que tenemos x al cuadrado menos 4. Bueno, pues empleando esta función, aquí tenemos los correspondientes valores funcionales. Ahora bien, necesitamos las anchuras de los intervalos. ¿Cómo obtenemos las anchuras de los intervalos? Recordar que aquí tenemos a y aquí tenemos AB. Bueno, pues ya sabemos que tenemos b menos a. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos las anchuras de cada subintervalo. Y nuevamente, como digo, ya sabemos que tenemos que restar b menos a, y una vez que tenemos las anchuras de los subintervalos, lo tenemos que multiplicar por los correspondientes valores funcionales. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, realizamos las correspondientes multiplicaciones y luego las sumamos, y una vez que las sumamos, obtenemos la suma de Riemann. Bueno, pues aquí tenemos la suma de Riemann y aquí tenemos su aproximación. Recordar que si tuviésemos una partición regular, aquí siempre tendríamos la misma anchura y todos estos pasos nos los ahorraríamos, pero como ya vemos que aquí las anchuras son diferentes, bueno, pues tenemos que realizar todas las multiplicaciones y una vez que realizamos todas las multiplicaciones, simplemente
la sumamos. Ahora bien, ¿cuál era la segunda parte del ejercicio? Teníamos que encontrar la norma. ¿Y cómo obtenemos nosotros la norma del intervalo? Ya sabemos que corresponde al intervalo que mayor anchura tiene. ¿Cuál es el intervalo que mayor anchura tiene? Bueno, pues ya vemos que tenemos 3 medios. Bueno, pues aquí tenemos la norma del intervalo. Vamos a realizar otro ejercicio para terminar de entenderlo. Nos dice lo siguiente, que tenemos que calcular la suma de Riemann para la función del ejemplo anterior si la partición sobre este intervalo cerrado, que es el mismo, es la misma que hemos visto en el ejercicio anterior, pero los puntos de muestra ya vemos que son diferentes. ¿Qué nos está diciendo aquí? Tenemos que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez ya vemos que los puntos de muestra son diferentes. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos los intervalos, que son los mismos que hemos visto en el ejercicio anterior, y ahora esta vez nos están dando como puntos de muestra otros puntos totalmente diferentes, pero ya vemos que están dentro de cada intervalo. Bueno, pues nuevamente obtenemos los nuevos valores funcionales. Ya sabemos que las anchuras de los subintervalos es la misma que hemos visto en el ejercicio anterior, pero nuevamente lo pongo. Aquí tenemos la norma de partición. Y con estos datos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que multiplicar el valor funcional por la anchura de cada subintervalo y luego simplemente sumarlas. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Ahora bien, recordar lo siguiente, que cuando tenemos una partición regular, con eso lo tenemos fácil. Ya sabemos qué puntos de muestra tenemos que escoger. O bien escogemos los puntos fronterizos derechos o bien escogemos los puntos fronterizos izquierdos. Con esto nos vamos a ahorrar todos estos pasos porque ya sabemos que la base de los rectángulos siempre es la misma. Hablo de estos dos puntos, pero también tenemos el punto medio. Ahora bien, si escogemos otro punto cualquiera que no sea el derecho, el izquierdo o el del medio, bueno, pues tendríamos que realizar todas las multiplicaciones y luego sumarlas. Que realmente eso es lo que hemos hecho aquí, porque aquí ya habíamos visto que teníamos una partición que no era regular. Ahora bien, ya hemos visto lo siguiente. Entre los dos ejercicios, que tenemos los mismos subintervalos, simplemente se ha escogido puntos de muestras diferentes. Aquí teníamos estos de aquí, y en el siguiente ejercicio teníamos estos otros de aquí. Ya vemos que son diferentes, pero tenemos los mismos subintervalos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que vamos a tener diferentes multiplicaciones y vamos a tener diferentes resultados. Ya vemos que aquí hemos obtenido menos 8,72 y aquí que hemos obtenido, menos 8,85. Ya vemos que son diferentes, pero más o menos se aproximan a un número. ¿Qué podemos sacar en claro? Ya vemos que las sumas de Riemann realmente se aproximan a un número. Y para terminar de verlo, recordar lo siguiente. En el vídeo anterior ya sabemos que vimos lo siguiente, que tenemos A, tenemos B, y lo dividimos en subintervalos más pequeños, pero siempre con la misma anchura. Ahora bien, si n tiende a infinito, ya sabemos que la base tiende a 0. Si tiende a 0, prácticamente tenemos una línea. Bueno, pues no podemos hacer lo mismo con las sumas de Riemann. Por supuesto, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí este intervalo cerrado. Y aquí tenemos los diferentes n subintervalos. Y ya sabemos que tienen diferentes anchuras. Bueno, pues como tienen diferentes anchuras, nos tenemos que centrar en aquel intervalo que tenga mayor anchura. Es decir, en la norma de la partición. Ahora bien, si nosotros hacemos que esta norma tienda a 0, y como las anchuras de los diferentes intervalos son menores que el que tenemos aquí, y este tiende a 0, prácticamente todas las anchuras tienden a 0. Si todas las anchuras tienden a 0, eso significa que aquí siempre vamos a tener la misma anchura. Y como vamos a tener la misma anchura, podemos obtener una ecuación para obtener directamente las sumas de Riemann sin tener que realizar todos estos pasos. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente porque eso ya vamos a ver que está relacionado realmente con la integral definida. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos interés en un tipo especial del límite siguiente. Si las sumas de Riemann están próximas a un número L, como hemos visto para toda partición P sobre un intervalo cerrado, para la cual la norma esté cerca de 0, entonces escribimos este límite de aquí. Ya sabemos que este límite se aproxima a un número. Y ya lo hemos visto con los dos ejercicios anteriores, escogiendo diferentes puntos de muestra, obteníamos diferentes números, pero nos estábamos aproximando siempre a un número. Bueno, pues para obtener ese número, simplemente tenemos que hacer que la norma tienda a 0. Si la norma tiende a 0, vamos a obtener realmente ese número y no vamos a obtener una aproximación. Con las particiones regulares, ¿qué obteníamos? Obteníamos una aproximación de un área,
pero haciendo que n tienda a infinito, conseguíamos obtener el área. Bueno, pues aquí tenemos prácticamente lo mismo. Aquí tenemos una aproximación del área, pero si hacemos que p tienda a 0, realmente obtenemos un número. Estoy hablando de áreas porque es lo que hemos visto en el vídeo anterior, pero simplemente obtenemos el número y no una aproximación. Bueno, pues se dice lo siguiente, que a esta L, a este número de aquí, se le denomina integral definida de f sobre el intervalo cerrado. Bueno, pues ya vemos que este número corresponde a la integral definida de la función. Y para terminar de entenderlo, nuevamente aquí tenemos este intervalo cerrado. ¿Y qué podemos decir de la norma? Ya vemos que aquí tenemos el intervalo que contiene la norma, porque aquí tenemos la norma, ya sabemos que aquí tenemos la mayor anchura. Ahora bien, si hacemos que esto tienda a 0, ya sabemos que los demás tienden a 0, entonces ya sabemos que obtenemos un número. Pero si os fijáis, ya sabemos que si p tiende a 0, eso significa que n tiende a infinito. Ahora bien, si n tiende a infinito, no quiere decir que p tienda a 0. Aquí realmente podemos seguir dividiendo en n subintervalos más pequeños, infinitamente. Bueno, pues ya vemos que n tiende a infinito, pero ya vemos que la norma no necesariamente tiende a 0. Si la norma tiende a 0, eso significa que n tiende a infinito, pero si n tiende a infinito, no quiere decir que la norma tienda a 0. Y nuevamente ya lo vemos aquí. Aquí tenemos infinitos intervalos, porque podemos continuar así hasta el infinito, pero ya vemos que la norma se queda tal cual, que no tiende a 0. Ahora bien, como ya sabemos que este número realmente corresponde a la integral definida, que corresponde a este límite que tenemos aquí, bueno, pues aquí tenemos la definición de la integral definida. Nos dice lo siguiente, que sea f una función definida sobre un intervalo cerrado, entonces la integral definida de la función de a b, que se denota de esta manera, bueno, pues se define de esta manera. Ya vemos que este límite es igual a esta integral definida. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que cuando la norma tiende a 0, eso significa que obtenemos un número, y ya vemos que lo podemos obtener con la integral de la función. ¿Y qué podemos decir de la definición de la integral definida? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que si el límite anterior existe, este de aquí, se dice que la función f es integrable sobre el intervalo. Los números a y b en la definición precedente se denominan límite inferior y límite superior de integración respectivamente, es decir, que aquí tenemos el intervalo cerrado. Aquí tenemos el punto izquierdo y aquí tenemos el punto derecho. El punto izquierdo va abajo y el punto derecho va arriba. Y ya vemos que a la función se le denomina integrando, es decir, que aquí tenemos el integrando y aquí tenemos los límites de integración, que ya sabemos que corresponde al intervalo cerrado. Y por último, ¿qué podemos decir del símbolo de la integral? Bueno, pues según lo usaba Leibniz, bueno, pues que realmente es una S alargada que representa la suma. Ya vemos que aquí tenemos una suma que se representa con la integral definida. Bueno, pues realmente lo que tenemos aquí es una suma. Y para no perderlo de vista, bueno, pues empleo este símbolo que parece realmente una S alargada. Y por último, bueno, pues nos está diciendo lo siguiente, que si p tiende a 0, bueno, pues ya vemos que el número de subintervalos tiende a infinito. Ahora bien, si n tiende a infinito, eso no implica que p tienda a 0. Y nuevamente, bueno, pues aquí tenéis este ejemplo. Nosotros podemos seguir dividiendo esto en subintervalos más pequeños, así hasta el infinito. Eso quiere decir que n tiende a infinito, pero eso no implica que p tienda a 0. Ahora bien, si p tiende a 0, eso significa que n tiende a infinito. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a seguir con esto de la integral definida. Hasta la siguiente.